tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición. Edición que hacemos con calor. Ha estado haciendo calor, pareciera que estamos llegando, o más bien que estuviéramos como en julio, como mediados de julio, pese a que estamos terminando agosto, y que en principio debíamos de tener un extra de lluviosidad o de lluvias. Pues no hemos estado con extra de lluvias. Tenemos lluvias más o menos normales, digamos, no exageradas, por lo menos acá en Managua. Hay lugares del país en donde, por lo menos ese es el invento, creo yo, porque te preguntas por el queso y te dicen, lo que pasa es que hay una sequía horrible. Y entonces el precio del queso se disparó en Nueva Guinea. No sé, la verdad es que habría que preguntarse si en Nueva Guinea hay una sequía horrible. Pero bueno, muchas veces estas condiciones climáticas se las achacamos al cambio climático. Y ciertamente está lloviendo de forma excesiva en lugares donde antes no llovía. Está haciendo frío extremo en lugares donde antes había mucho calor. Está haciendo calor extremo en lugares donde antes hacía frío. Había unas vacaciones en los Alpes que eran aprovechadas para esquiar y resulta que ni siquiera cayó nieve. ¿Ah? Y esas condiciones que han cambiado tienen que ver justamente con el aumento de la temperatura en nuestro planeta. Un aumento muy alto de la temperatura en nuestro planeta. Y cuando digo muy alto me refiero a que hemos incrementado 1, 2, 3 grados la temperatura promedio del mar, que es bastante decir. Y ya desde finales de los 80, casi acercándose hacia los 90, empezaron los expertos a reunirse para hablar sobre este tema y advertir acerca de lo que venía. En el año 96 se realizó la primera conferencia de las partes que involucró ya a jefes de Estado, jefes de gobierno, a expertos, a organizaciones de la sociedad civil, organizaciones gubernamentales, ambientalistas y demás, para hablar acerca de lo que se debía de hacer. Este año vamos a la reunión número 29 que se va a realizar en Bakú, Azerbaiyán, allá buscando ya Asia, al norte de Turquía. Lo recordamos por el conflicto de Nagorno-Karabaj, Azerbaiyán con Armenia. Y ahí van a reunirse por 29ª vez las partes. ¿Para qué? ¿Qué es lo que van a discutir que ya no se haya discutido antes? ¿Qué compromiso que no se haya pedido comprometer antes? Justamente para hablar sobre este tema está con nosotros Álvaro Fonseca, ecólogo. Muchísimas gracias. Mucho gusto, buenos días, Néstor. Un placer estar por acá. ¿Para qué nos vamos a reunir por 29ª vez, además de gastar los reales? Eso es lo que se pregunta a muchas personas alrededor del mundo, ¿verdad? Las cumbres sobre cambio climático, la conferencia de las partes, como dijiste. Esta es la número 29, la primera fue en Berlín en el año 96. Esta es la número 29. Los antecedentes son que en el año 1992 fue la cumbre de la Tierra en Río de Janeiro. Fue la primera reunión mundial donde asistieron la mayor cantidad de jefes de Estado hasta el momento. Incluso estuvo Fidel Castro en ese entonces. Estaba vivo Fidel. Y donde él dijo que la principal especie en vía de peligro era la raza humana, me acuerdo. De esa cumbre, donde hubo más de 100 jefes de Estado en Río, se vio la necesidad de establecer un convenio marco, lo que se llamó el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. De ese convenio, donde están suscritos todos los países del mundo, prácticamente 197 países más la Unión Europea,
surgió la necesidad de hacer conferencias anuales para dar seguimiento al problema del clima. ¿Cuál fue el objeto de hacer este convenio marco? Estabilizar los gases de efecto invernadero en la atmósfera de origen antropogénico de manera que no atentaran contra el sistema climático de la Tierra y permitieran la seguridad alimentaria y un desarrollo con sostenibilidad. Esos fueron los acuerdos que se hicieron en ese convenio marco del año 94. Esa era la época en que se hablaba del gran hoyo en la capa de ozono, es decir, ya que se hablaba con mucha insistencia, ¿no? Porque los rayos ultravioletas del sol estaban pasando inmisericordiamente y estaban calentando la Tierra. Sí. Por los halógenos, los fluorocarbonados que existían en los sprayes. En spray, en aire acondicionado, etcétera, sí. Entonces se hizo un convenio, pero fue antes de esa época que se llamó el Convenio de Montreal, creo que fue en el año 1976, que fue el primer convenio de las Naciones Unidas realmente efectivo. Limitó la producción de gases a fluoro, no me acuerdo bien el término, pero a base de flúor, que dañaban la capa de ozono, el O3, y eso ha permitido que la capa de ozono al día de hoy esté estable. Eso fue un gran logro. Creo que el primer logro efectivo que se ha hecho a través de la acción de las Naciones Unidas sobre temas ambientales. Pero en cambio, en relación al cambio climático no ha habido grandes avances. Es decir, uno ve las noticias en el mundo, en la misma Nicaragua. Nadie se olvida que hace 3 años tuvimos 2 huracanes consecutivos, el Eta y el Iota, por ejemplo. Y antes de eso, la ocurrencia de huracanes. ¿Qué nos ha salvado en Nicaragua hasta el momento? Pero es que no nos vayamos tan largo. Este año se nos dejaba venir un huracán de categoría 5. Claro. Es decir, y todo el mundo estaba expectante sobre ese huracán, el primero de la temporada. Claro. Sí. Pero te voy a decir una cosa, Néstor. No es necesario que haya un huracán de categoría 5 para crear desastre. Claro. Yo me acuerdo que hace como 6, 7 años hubo una onda tropical que se estableció en el Pacífico de Centroamérica frente a El Salvador y le causó más daños a El Salvador y a la zona del Golfo de Fonseca que un huracán de categoría 5. Es decir, el medio ambiente está tan dañado que no es necesario un huracán para causarle más daño del que tiene. ¿Me entendés? Es decir, una pequeña onda tropical que se quede estacionada te crea un sistema de lluvias que te satura los suelos y te causa deslaves después. No es necesario. Entonces uno piensa que el cambio climático son eventos terribles. No, pueden ser eventos aparentemente comunes, pero cada vez más recurrentes, que van sumando. Como dice el dicho, de grano en grano se le llena el buche a la gallina. Entonces eso va creando efectos sinérgicos que después te pasan la cuenta al sistema climático. El cambio climático no es un problema del ambiente y de medioambientalistas, es un problema de la humanidad. El cambio climático es una cosa que causa sufrimiento y dolor a la gente y que causa daño a la economía. ¿Por qué crees que mucha gente migra a Estados Unidos o a Europa, de África? No solamente por razones económicas, también por razones de clima. Lugares donde ya no se produce, lugares donde la economía está deprimida. Y eso tiene que ver también con el clima. El clima es la base de la vida sobre la Tierra. Es decir, estamos hablando de algo esencial para la vida de la Tierra. La temperatura, el agua, los suelos, el clima. Esa es la base con la cual nosotros producimos nuestros alimentos, se desarrollan nuestras economías y nuestras industrias. Esa es la verdadera economía real. Y el cambio climático está dañando eso. Por eso es tan peligroso. Y porque además, una vez que traspasemos ciertos límites, no vamos a poderlo revertir. O sea, los efectos en cadena, en inglés usan una palabra que se llama tipping points, que se llaman como una especie de puntos de ruptura. Cuando nosotros pasemos esos puntos de ruptura, por ejemplo, un punto de ruptura es el clima, es la temperatura que habías hablado vos al comienzo. Si la temperatura sube por arriba de los 2 grados centígrados en relación a lo que había para la época preindustrial, estamos hablando desde el año 1850, si sube, ahorita ya estamos casi en 1,5, si llega a los 2 grados, se van a desencadenar una serie de efectos que no los vamos a detener.
Yo me acuerdo, tengo un amigo que me decía la otra vez, Álvaro, me dice, yo siempre he sido una persona sana. Pero dice, pero ahora dice que ya tenía como 55 años, estamos hablando de eso. Todo me empezó a pasar, me dice. Se me subió la presión, empecé a tener problemas de la artritis, de la espalda. Y ahora me dice, soy una persona con muy mala salud, me dice. Y ya eso no lo puedo revertir. Eso lo mismo le pasa al sistema de la Tierra. Una vez que vos lo enfermaste y una vez que pasaste ciertos límites, ¿verdad? Ya el daño es irreversible. Entonces, ¿qué nos queda hacer? Se ha hablado de dos grandes cosas que se pueden hacer. Una cosa es mitigar, o sea, reducir la producción de gases de efecto invernadero, o sea, la quema de combustibles fósiles, quema de combustible, de gasolina, electricidad. Esa es una cosa. Reducir, generar menos gases. Y la otra es adaptarnos. ¿Cómo nos adaptamos? Hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, una muy sencilla que vos podés hacer en tu casa es sembrar árboles alrededor, si tenés espacio, para refrescar el clima. Te estás adaptando a un clima. Vos sabes que el clima va a ser caluroso, pero vos sembras árboles para refrescar. Para refrescar el ambiente. Esa es una forma de adaptación, ¿verdad? Nos quedan dos cosas. Y para los países pobres como nosotros, que no hemos causado este daño, quienes lo han causado han sido los países ricos del norte. Ellos son los que lo han causado. Ellos tienen la financia y la capacidad para poder enfrentar de mejor manera eso. ¿Y nosotros qué? Al perro más flaco se le pegan las pulgas, dice el dicho. Entonces nosotros, que no hemos causado esto, que no lo hemos generado, son los que más vamos a sufrir. Ahora, tenemos, en el mundo hace más de 30 años, 35, 36 años más o menos, se está hablando acerca de temperatura, de calentamiento. Y hoy día todavía hay quienes dudan del tal calentamiento global y dudan de los efectos que tiene el calentamiento global. Es decir, ya no es solamente el documento científico, hay hechos relevantes, no sé, China está con unas inundaciones esta semana horribles, en Brasil igual había inundaciones, los calores sofocantes de diciembre, por ejemplo, que era verano en el hemisferio sur, en Argentina, pero la gente se ahogaba de calor. En España este año igual, es decir, en Europa pues han estado con unos calores de más de 40 grados. ¿Sí? Es decir, cuando aquí era relativamente fresco, pero aún así hay quienes no creen todavía, y especialmente líderes mundiales que no creen en esto. Lo que pasa es, mira, el clima, el sistema ambiental, son recursos naturales, es decir, son fuentes de poder. Detrás de esto hay intereses de poder, para negarlo, para minimizarlo. Eso es todo. Es decir, yo me acuerdo, por ejemplo, el caso ya muy viejo, te estoy hablando de hace unos 40 años o 50 años, de la nicotina en los cigarrillos, que decían que no causaba daño a la salud de las personas. Hubo muchos estudios que decían que sí podía causar daño. Entonces, ¿qué hizo la industria del tabaco? Puso en duda ese hecho. Dijo que podía ser, pero que las evidencias no eran totalmente concluyentes. Entonces introdujo un elemento de duda para desvirtuar el hecho de que sí, efectivamente causaban daño. Años después se comprobó que era cierto. Y hubo una demanda del gobierno de los Estados Unidos contra muchas compañías de tabaco en el gobierno de Bill Clinton, por ejemplo. Lo que te quiero decir es que esto no es nuevo. Cuando vos tocas un interés determinado que representa plata, poder, el que está detrás de eso lo niega o te siembra la duda. Y eso es lo que ha pasado frente al cambio climático. Pero la verdad es que hay un consenso abrumador a nivel mundial. En el año 1988 se creó el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, IPCC, que reúne alrededor de 5.000 o 6.000 científicos de todo el mundo. Diversas academias, te estoy hablando de la China, Estados Unidos, de Europa, de África, de América Latina, muchísimos premios Nobel, gente muy seria de alto nivel. Y el IPCC, que ha hecho ya ese informe, ha dicho de manera irrebatible que el cambio climático se debe a la actividad humana.
Hay un consenso científico a nivel mundial apabullante. No hay duda de que eso es así. Yo creo que no hay que perder el tiempo en discusiones espurias, fútiles, que no te llevan a nada. Lo que hay que ver es qué se puede hacer. Sí, pero es que justamente negar es parte de, claro, del discurso. de detener lo que se puede hacer. ¿Ah? Y me voy a ir a un caso, porque de repente parece que es más fuerte el poder del dinero que el poder de la vida, de la vida humana, ¿no? Te decía, por ejemplo, el calor en Europa, y sin embargo Europa decidió subir los aranceles a los vehículos chinos, a los vehículos eléctricos chinos, por defender su industria automovilística. ¿Ah? Es decir, no sé, hay cosas de ese tipo. Si querés hacemos pausas y continuamos hablando acerca de este tema aquí en Sumando Vigores en Extra Plus. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores con Álvaro Fonseca, ecólogo. Estamos conversando en esta edición a propósito de la COP número 29, la 29ª Cumbre de las Partes de las Naciones Unidas, organizado por las Naciones Unidas, que este año se realiza en Bakú, Azerbaiyán. Te decía que parece que puede más el dinero, porque la verdad es que, decir, desde hace más de 30 años, cuando empezaban las discusiones, se lograron aquellos primeros acuerdos, el acuerdo marco, y había como cierta claridad que los gases de efecto invernadero, producidos principalmente por los combustibles fósiles, tenían mucho que ver en el calentamiento o la subida de temperatura de la Tierra en aquel momento, que era, ya quisiéramos estar en aquel momento otra vez, ¿no? Y se decía hay que tomar acciones, hay que hacer, hay que evitar, hay que cambiar, hay que. Sin embargo, eso se quedó más en el papel mojado, que en los hechos, porque los hechos, más bien hoy lo que se discute es, vos podrías, como país poderoso que sos, destinar un fondo para que los países que no podamos ocupar ese fondo y medio defendernos. Eso es lo que se está discutiendo hoy. Sí. En el año 2015, que fue la COP21 en París, en Francia, estamos hablando de hace 9 años. 9 años. Se establecieron los acuerdos de París, que fue la primera vez que se trataron de hacer acuerdos vinculantes. O sea, que estás obligado a cumplir. Sí. De cara a revertir la situación del cambio climático. Entonces se dijo, el principal acuerdo que salió de los acuerdos de París fue de que la temperatura de la Tierra no debería llegar a 2 grados, y que lo mejor era mantenerlo en 1.5 grados el aumento. ¿Verdad? Sí. Sí, porque ya no se podía hablar de detener el aumento de la temperatura. Era ralentizar el aumento de la temperatura, sí, para en vez de llegar a 2 grados, quedarse en 1,5. 1.5. Y se estableció que para el año 2050 se iba a llegar a lo que se llama el neto cero. Es decir, que ya los países no iban a generar más CO2. Es decir, que lo que generaran como CO2 se fuera reabsorbido nuevamente por el sistema. Es decir, que hubiera un equilibrio. O sea, que no hubiera exceso de gases de CO2 en la atmósfera. Y eso se le llamó el neto cero. Algunos países grandes como China y la India firmaron el acuerdo, pero dijeron sí, pero nosotros vamos a llegar al neto cero hasta el año 2060. Porque nuestro tamaño de población y el tamaño de nuestra economía no nos permite acelerarlo y pensar que no, es realista pensar en el 2060.
Esos acuerdos de París establecieron que a partir del año 2020 se iba a destinar un fondo de 100 mil millones de dólares anuales para los países para acciones climáticas, de adaptación y de mitigación. Estamos en el año 2024. Esos 100 mil millones de dólares anuales no se han cumplido. Ha habido diversas interpretaciones. Una de que se iban a ser donadas. Muchos países te dan el dinero, pero les tenés que pagar después. O te ponen condiciones. O te dicen, lo tenés que hacer en mitigación. Y Nicaragua lo que necesita es más adaptación que mitigación, por ejemplo. Entonces, en esta cumbre, COP29, que se llama la cumbre de la finanza, se va a revisar nuevamente ese acuerdo de los 100 mil millones. Porque ya todo el mundo sabe que es insuficiente. En primer lugar, ni siquiera se ha hecho. Y en segundo lugar, aunque se hiciera, sería totalmente insuficiente. Hay algunos estudios que hablan de que en realidad las demandas de financiamiento para combatir el cambio climático andan por 500 mil o 600 mil millones de dólares. O sea, 6 veces más que los 100 mil que se decían. Bueno, pero es lo que se ha gastado en la guerra de Ucrania y... La guerra de Ucrania... Y parte sin novedad, ¿no? La guerra de Ucrania ha implicado para los Estados Unidos 200 mil millones de dólares. Sí. Esos 200 mil millones de dólares, ¿qué no se hubiera hecho para revertir el clima? O sea, el impacto hubiera sido más visible. Pues. Además, habría que ver cuál ha sido el impacto del uso del armamento en esa región del mundo, ¿no? Claro. Pero, a ver, voy a rebobinar rápidamente el cassette un poquitito, porque en París hubo 2 países que no firmaron, pero por 2 razones total y absolutamente distintas. Estados Unidos no firmó simple y sencillamente porque no quería cumplir. Y Nicaragua, que terminó firmando más tarde, un año más tarde firmó Nicaragua los acuerdos de París, pero en el momento dijo que era insuficiente y que consideraba que era muy blandengue ese acuerdo y que por lo tanto no lo firmaba. Y que Nicaragua dijera eso en ese foro. Nosotros aquí desde Nicaragua a veces decimos, no, pero es que es como locurita, ¿cómo Nicaragua se va a poner contra la corriente? Pero Nicaragua ha jugado en los foros medioambientales y del cambio climático un papel muy importante y con muchos seguidores, muchos países seguidores, pues. Es decir, lleva voz cantante, pues. No estoy de acuerdo. Sí. Hubo otros países que no firmaron, también creo que Siria y otros 2 países más que tampoco firmaron en ese momento. Pero después se firmó. Claro, lo que pasa, yo creo que la postura en Nicaragua ha sido una postura bastante ecuánime, en el sentido de que el problema del cambio climático no es un problema ambiental, hay un problema político de intereses detrás, y eso hay que entenderlo muy bien y actuar de esa manera. Y creo que en ese sentido la posición de Nicaragua, que después firmó el acuerdo, ha sido bastante mesurada y realista, práctica, ¿verdad? Pero de todas formas, nosotros como país que estamos en medio de los trópicos, en una zona de huracanes, el cambio climático nos va a pasar la cuenta, ¿verdad? De alguna manera. Y hay que prepararse para eso. Hay una cosa interesante que se está haciendo desde el punto de vista de la mitigación en Nicaragua, que a mí mucho me llamó la atención, lo leí hace poco, y es que se va a instalar en San Ramón, en Matagalpa, una batería grande de paneles solares para captar energía solar y producir energía solar con apoyo de los chinos. Eso es muy bueno. Sí. Eso es muy bueno. Tenemos ya varios parques solares, además de parques eólicos, que han contribuido a cambiar la matriz de generación energética. Pero hasta yo no entiendo, sería el primer parque solar de Nicaragua. El primer gran parque en todo caso, sí. Pues, porque sí, yo he visto, por ejemplo. Hay a nivel local pequeñas unidades, en viviendas, en ciertas fábricas y cosas así, pero ese tamaño y esa envergadura es el primero que se va a hacer en Nicaragua. Y los chinos son los mejores en eso, déjame decirte. Sí. La mejor tecnología de aprovechamiento de la luz del sol la hacen los chinos. Bueno, ellos son los mejores. El aeropuerto de Punta Huete va a funcionar en parte con energía solar. Sí. La red solar más grande de América Latina está en Europa y la están construyendo, o ya la construyeron los chinos ahí en Mendoza, en la provincia de Mendoza, por ejemplo. Eso es bueno desde el punto de vista de la mitigación. Sí. Claro, pero Nicaragua necesita hacer acciones de adaptación.
¿verdad? Sé que hay algunos esfuerzos, sé que se está trabajando en eso. Se puede y se debe hacer más, obviamente que sí, porque el cambio climático es un problema de envergadura mundial, ¿verdad? Se pueden hacer más cosas, se deben hacer más cosas, ¿verdad? Creo que la posición de Nicaragua siempre debe ser de insistir en que los países ricos, que son los que tienen la verdadera deuda ambiental con el mundo, pongan la plata que tienen que poner. Creo que esa posición hay que seguirla manteniendo, porque hacer acciones de mitigación sobre todo son caras. Necesitamos financiamiento, y ese financiamiento no puede ser condicionado. Para mí debería ser gratuito, porque nosotros no causamos ese problema. Nicaragua ni ningún país de Centroamérica en general, pues. Sí, más o menos viene siendo como una indemnización, pero el problema es que esa indemnización, hablar de una indemnización significa una responsabilidad, asumir una responsabilidad. Es decir, yo te golpeé, por lo tanto tengo que indemnizarte por los golpes. Yo acepto y reconozco que te estoy pagando por haberte golpeado. Entonces, es como fregado, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que muchas de estas acciones que vienen de por allá para tratar de mitigar el cambio climático, adaptarse, lo ven como una oportunidad de negocio. Lo que le llaman washing green, lavado verde. Es decir, que te dicen cosas como, por ejemplo, no sé, las pajillas, por ejemplo, de plástico, que no usemos pajillas de plástico, o que disminuyamos nuestro consumo de bebidas gaseosas. Sí. El problema de fondo no es ese. El problema de fondo es simplemente que no se deberían consumir bebidas gaseosas, y toda bebida gaseosa debería venir en envase de vidrio. Pero esas empresas no lo quieren hacer, porque se les suben los costos. Claro, no quieren perder. Claro, pero eso está como... Pero vos sabés lo que causa esas millones y millones de envases de botellas que, por mucho que digan que se reciclan, no se reciclan. Mira, hubo un estudio muy interesante que hizo una organización de mucho prestigio, ahorita no me acuerdo, pero te puedo dar el dato, que entre 1920 y el año 2021, algo así, cuando se tiene cierta data acerca de la producción de plástico, de las 5.800 millones de toneladas de plástico que se han inyectado al mundo como desperdicio, el 91% no se recicla, solo el 9% se ha reciclado. O sea que la mayoría termina en el mar o termina como microplásticos que dañan nuestra salud y el medio ambiente. En otro programa podemos hablar de los plásticos. Sí. Es un tema muy interesante porque la gente piensa que el problema de los plásticos es la bolsa de plástico. La bolsa de plástico no es el problema. No es el problema. Hay un asunto de fondo mucho peor que ese que podríamos hablar en otro programa sobre los plásticos. Y creo que en algún momento lo tocamos, el tema de los microplásticos y que los estamos consumiendo y nos estamos llenando nosotros mismos de plástico. No es la tortuga que se enredó en el plástico, ¿no? Somos nosotros. Pero podemos hacer, claro que podemos hacer un programa sobre este tema. Pero entonces aquí es decir, aquí no se discute, y que es lo que a mí me espeluzna, si vos querés. No se discute la vida, no se discute el futuro de la vida. Se discute cuánto vamos a ganar y cuánto vamos a perder en dinero. Esa es la gran discusión. Exacto, sí. Lo que le llamamos el capitalismo verde, ¿verdad? Que cambiemos mucho para no cambiar nada. Es decir, cuando se habla de cambiar mucho, es que hay muchas cosas que dicen, no, ahora compremos productos orgánicos, no, ahora dejemos de consumir carne, no, ahora esto, lo otro. Que no quiere decir que no tenga sentido, pero lo que pasa es que el sentido que ellos le dan es de sustituir una ganancia por otra. Es de tomarlo eso como un negocio verde para seguir generando ganancias. No es para cambiar de manera radical el problema de fondo, que es el sistema. O sea, la forma en que nos relacionamos con el mundo, ¿verdad?, que ha sido, digamos, exacerbada por el neoliberalismo en los últimos 30 o 40 años, con toda la privatización, con toda la desregulación, con la disminución del papel del Estado. Todo eso también le ha pasado factura al medio ambiente, porque todo lo dejas en manos de la empresa privada y de los individuales. Y no, tiene que haber una regulación del Estado. En manos del llamado libre mercado. Exactamente. Sí. Exactamente. ¿Entendés? ¿Y qué es lo que pasa? Sí,
Tienen la buena voluntad. ¿Y quién garantiza que tienen la buena voluntad? Nadie. Pero bueno, aquí pasa lo mismo que con el cigarrillo, pues. Pero aquí, ¿cómo es que se llama el conocimiento, la experiencia colectiva, popular, es muy sabia, ¿no? Dice el dicho en Nicaragua, de buenas intenciones está lleno el camino al infierno. Exactamente. Entonces, por muy buena intención que tengas, si no tenés acciones, no estamos haciendo nada. Vamos a hacer pausa nuevamente en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con el ecólogo Álvaro Fonseca en esta edición Sumando Vigores. A propósito de la cumbre, la 29ª cumbre de las partes, la COP29 que se realiza en Baikú, o se va a realizar más bien ahora en noviembre en Baikú, en Azerbaiyán. Está esta imagen de un edificio con una chimenea echando una gran cantidad de humo, de vapor, de gases, no sé, pues sale algo de los boquetes de la chimenea. Y como ese hay decenas, centenares de edificios similares. Pero está una vaca en el campo que está haciendo pupú. Y entonces todos señalan a la vaca como la principal responsable del calentamiento global. Porque eso han dicho de Nicaragua. Así que Nicaragua es responsable. Mira, el ganado que tiene, lo que hace en el campo ese ganado, el pupú que hace ese ganado en el campo, es lo que nos tiene mal en este planeta. Lo han llegado a decir, es que pareciera chiste, sí. pero lo han dicho de esa manera, y lo han dicho señalando desde esas chimeneas, desde esas torres llenas de humo en estos países. Sí, sobre eso, hay una cifra que es irrefutable. Nicaragua solamente genera el 0.004% de gases de efecto invernadero. No llega ni a la centésima. No llega ni a la cuarta parte del 1%, ¿verdad? Entonces nada. Es nada. Entonces ese argumento no es tan cierto, pues. Sí, no, es que aquí no importa si es cierto o no es cierto. Aquí lo interesante es que se dice y se señala, porque hemos dicho que hay un interés de ocultar cosas, de no decir las cosas como son, justamente para evitar asumir responsabilidades. Entonces, ese dedo acusador que señala a la pobre vaca que está ahí en el campo de Nicaragua. La ganadería no, para nada. Yo conozco muchos ganaderos al lado de una guinea, de almendro, una rosita, que están trabajando mucho en sistemas agrosilvopastoriles para reducir el impacto de sus sistemas sobre el medio ambiente. Están trabajando en fuentes de agua. El principal problema histórico de la expansión ganadera en Nicaragua ha sido la destrucción del bosque. Sí. Porque lo cortan. Eso sí hay que reconocerlo. Eso yo creo que ahora ya está bastante estabilizado. Y ahora creo que hay como una toma de conciencia de muchos ganaderos en muchas partes del país de que se pueden hacer mejor las cosas. Y yo conozco muchas experiencias de ganaderos que están trabajando con cercas vivas, protección de fuentes de agua, pequeños bosques dentro de los potreros para sombra para ganado. Están haciendo muchas cosas, están trabajando, por ejemplo, con pastos mejorados para tener al ganado, digamos, no de manera extensiva, sino de manera más intensiva y evitar ese daño. Es decir, creo que hay avances bastante importantes en los sistemas ganaderos en Nicaragua, que hay que reconocerlos, ¿verdad? Como te digo, el problema de la emisión de carbono en Nicaragua ha sido en el pasado lo que le llaman el cambio de uso del suelo, o sea, la destrucción del bosque tropical. Eso sí ha tenido problemas, todos lo reconocemos. Creo que eso se ha reducido, pero creo que hay que hacer mucho más. Entiendo que Nicaragua se comprometió en la cumbre de Glasgow, que creo que fue la COP26, que fue la última vez que estuve aquí, hace 3 años. Hace 3 años, de 3 años para acá no ha pasado gran cosa. Sí.
¿Te acordás? Sí, sí, sí. Creo que Nicaragua, si no me equivoco, se comprometió que para el año 2030 iba a eliminar el despale de los bosques tropicales primarios en Nicaragua. Es decir, las masas forestales boscosas poco tocadas en Nicaragua ya se iba a reducir a cero la deforestación en esos lugares. Creo, si mal no me equivoco, fue el compromiso de Nicaragua, que me parece bien. Y que además es similar a muchos otros compromisos que han hecho muchos países en Centroamérica y el Caribe. Costa Rica está haciendo lo mismo, Colombia creo que también está haciendo lo mismo, Brasil también está en ese mismo esfuerzo, Perú también, es decir, que forma parte de un esfuerzo latinoamericano, pues, de detener el avance de la frontera agrícola en nuestros bosques tropicales, que es una buena medida, ¿verdad? Eso está bien. Pero como te repito, lo principal que nosotros deberíamos hacer en Nicaragua es la adaptación. Y como te decía ahorita fuera de cámara, hay muchas en Nicaragua hay muchas experiencias interesantes de adaptación al cambio climático, hechas por comunidades de productores en el campo, agricultores, ganaderos. Yo conozco muchas prácticas interesantes, por ejemplo, de agroforestería, de silvopastoril, conservación de fuentes de agua, protección de fuentes de agua, manejo de cuencas hidrográficas, tecnologías de adaptación al cambio climático. Hay un sinnúmero de iniciativas en Nicaragua que son interesantes de conocer, de promover y de aumentar. Yo creo que a eso deberíamos enfocarnos. Claro, a rescatar eso y a promoverlo más. Ahora, esto resultaría, o más bien preguntaría yo, esto resultaría más rápido, resultaría más fácil de hacer si nosotros estuviéramos financiados justamente para adaptarnos, que es lo que se ha solicitado en las COP, porque aquí lo que se está haciendo es prácticamente por expresión y voluntad propia. Es decir, yo no quiero quedarme en este intento, entonces voy a hacer estos cambios para... Claro. No, tenés razón. Muchas de esas iniciativas que te hablo son con esfuerzo propio, capital propio, porque realmente la cacareada ayuda internacional para el cambio climático, para revertir el cambio climático, ha llegado a cuentagotas a Nicaragua, a cuentagotas. Yo sé que hay algunos proyectitos ahí de las Naciones Unidas, pero que son una gota en el océano. En realidad debería ser 5 o 10 veces más. Y además no estamos pidiendo nada, estamos exigiendo algo que es de justicia ambiental. No hemos causado el daño climático. ¿Quieren que contribuyamos? Lo vamos a hacer. Pero también ustedes contribuyen, los países ricos que son los que han causado esto. Así debe ser. Pero más que contribuir, los países causantes es dejar de causar el daño. Dejar de causar. Porque aquí el gran asunto está en que no es pedir perdón por lo que se ha hecho, arrepentirse, darse golpes en el pecho. No es eso. Es decir, es dejar de hacer, y el gran problema es que no se está dejando de hacer. Sí. Lo que se ha dicho, lo que se ha dicho es, vamos a reducir lo que estamos haciendo. Sí. Pero hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Sí. No, hasta ahí nomás. Yo insisto pues en el hecho de que el cambio climático, el mal llamado cambio climático, en realidad es calentamiento global, es un fenómeno causado por la actividad humana, pero sobre todo causado por un sistema capitalismo de extracción de recursos naturales que le está pasando la factura a todo el mundo. Es decir, la riqueza generada por esa explotación desmedida de los recursos naturales ha sido apropiada de manera privada, pero los efectos son públicos, abarcan a toda la sociedad, y ahí afecta a los más pobres y los más empobrecidos como nosotros, los más vulnerables. Entonces ahí hay una deuda histórica de todos estos países industriales del norte, ricos, frente a nosotros, los países del sur. Esa deuda la tienen que reconocer y asumirla. Pero mientras tanto, nosotros también tenemos que hacer cosas por nuestra parte, ¿verdad? Que se están haciendo. Como te decía al comienzo, hay muchas iniciativas en Nicaragua que sería bueno que un programa tuyo les empezara a divulgar, porque yo sé que a mucha gente le van a gustar. Incluso hay cosas hasta prácticas
hasta prácticas que uno puede hacer, por ejemplo, en su casa. No sé, para ponerte un ejemplo de eso muy sencillo de eso. Nicaragua. Tenemos unos índices de diabetes muy altos. Creo que andan alrededor del 9-10% de la población en Nicaragua. Si somos 7 millones, estamos hablando de alrededor de 700.000 personas. ¿Verdad? Uno piensa que el problema de la diabetes y el problema de la gente que tiene azúcar en la sangre es un problema individual de esa persona porque no se cuidó. Eso no es tan cierto. Hay toda una cultura, un ambiente que promueve el consumo de alimentos azucarados, que promueve el consumo de alimentos procesados, ¿verdad? Que está detrás de eso también. La bebida gaseosa. Es decir, el sistema está lleno de esa serie de estímulos que hace que la gente se descuide, ¿verdad? Ahí te estoy poniendo un ejemplo de cómo problemas que aparentemente se deben a un problema, a una razón individual, en realidad es un problema social que debe ser tratado de manera social. Entonces, para poner un ejemplo, la diabetes, la resistencia a la insulina, ¿verdad? Que es un problema serio en Nicaragua, porque te causa muchos problemas después derivados al corazón, la salud. En Nicaragua, nosotros, aparte de cambios en el estilo de vida que debería ser la persona, tenemos muchas plantas medicinales propias que pueden ayudar a resolver ese problema. Te voy a poner un ejemplo de eso. La hoja de guayaba. Es antidiabética, por ejemplo. El marango, que hay en muchas cercas vivas aquí en Managua y en los pueblos, que también es antidiabético. El problema del Helicobacter pylori, que te causa problemas después de reflujo. Sí, te puede llevar hasta un cáncer de Exactamente. estómago. Sí. Hay muchas plantas medicinales que sirven para eso y que nosotros tenemos en Nicaragua. Cosas de ese estilo. Y nosotros a pequeña escala podríamos crear huertos en las ciudades o en las casas de plantas medicinales que podrían ayudar a reducir el impacto de muchas de estas enfermedades crónicas, por ejemplo. Y al hacer eso, al sembrar plantas, ¿a qué ayudamos? También a reducir el impacto climático, porque esas plantas absorben CO2, ¿no? Entonces hay un doble beneficio. Entonces pequeñas cositas que se pueden hacer pueden tener un impacto significativo también en la vida de las personas y en la familia. Y esas son las cosas que debemos divulgar. Así es, así es. Vamos a hacer pausa nuevamente en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos en esta edición sumando vigores en Extra Plus. ¿Qué vamos a esperar entonces de la cumbre en Bakú, Azerbaiyán? Bueno, en la cumbre pasada que fue en Dubái, se habló, hubo una propuesta de países del sur de que se debería crear un fondo para desastres climáticos. ¿Eso por qué? Porque los desastres climáticos están a la orden del día. No es lo mismo que se inunde un río en Alemania y destruya pueblos a la orilla del río, que se inunde todo el sistema geográfico en Pakistán, uno de los países más pobres del mundo, y que cause desastres. No es lo mismo. De manera que muchos países del sur propusieron que se creara un fondo para desastres del clima. Hubo resistencia, como siempre, de muchos países ricos del norte. Otros están con la duda. Entonces ese tema va a discutirse nuevamente en esta cumbre de Bakú, allá en Azerbaiyán, ahora en noviembre. Se va a volver a retomar el tema del financiamiento climático para los países del sur, que es tan urgente, porque todo esto necesita financiamiento, y tiene que ser un financiamiento sin condiciones, que no te impongan condiciones, más que revertir el cambio climático, ayudar a revertirlo, mitigarlo, adaptarlo, esa es la única. Entonces esos son dos grandes temas que duelen y que duelen mucho, porque significan el financiamiento, la liquidez necesaria para echar a andar muchos proyectos. Es decir, el cambio climático, hay un dicho que dice que a grandes males, grandes remedios. El cambio climático
no es un tema, es el tema del siglo XXI. Y todo lo que eso implica va a demandar recursos muy grandes de adaptación, de reconversión, de transformación, que se necesita que los países que tienen esa deuda frente a nosotros los empiecen a ejecutar. Acordémonos, Néstor, de que el cambio climático se inscribe en una cosa todavía más global que le está pasando al mundo en este momento, otros dos grandes acontecimientos, que son que estamos ahorita viviendo una etapa de transición de un mundo unipolar, dominado sobre todo por Estados Unidos, a un mundo multipolar, ¿verdad? Ese es un gran proceso que está sucediendo en el mundo. Ahorita estamos viendo lo que está sucediendo en Ucrania, la masacre que está pasando en Gaza, ¿verdad? Y otra serie de conflictos que no aparecen mucho en los periódicos, pero están por todos lados. Entonces, eso es un símbolo de esas transformaciones que está pasando el mundo. Y el otro son las desigualdades. Vivimos en sociedades desiguales, con gente muy rica y gente muy pobre. El 1% de la población más rica del mundo genera el 16% de los gases de efecto invernadero. Lo mismo que 5.000 millones de personas. ¿Te das cuenta de la injusticia, de la desproporción que hay en eso? Que los ricos, aparte que se hacen cada vez más ricos y no sufren las consecuencias del cambio climático, se enriquecen más, generan más contaminación, mientras que muchos, 5.000 millones de personas de las más pobres del mundo, tienen que vivir el día a día. Y a eso se les exige que hagan esto y a los otros que deberían poner más no ponen. Eso es lo que se llama injusticia climática. Y esa es otra de las cosas, de las desigualdades que hay en el mundo. Que no es simple, digamos, demagogia o que es la culpa de los... No, es una realidad concreta que hay que entenderla, que no hay que olvidarla, que hay que tenerla siempre presente. Porque si no, entonces, siempre nos van a exigir a nosotros que hagamos cosas, pero los otros no van a asumir su responsabilidad. Eso es lo que está pasando. Esos son los tres grandes desafíos del mundo. Y el gran desafío para mí es el problema del calentamiento global y el daño que le está causando sobre todo a los países más pobres y vulnerables como nosotros, y que va a ser peor en el futuro. Se habla justamente de eso, y me parece que muchos apuestan a adaptar la humanidad al cambio climático. A ver, como efecto del calentamiento global, estamos hablando del derretimiento del hielo en los polos, ¿ah? La subida de los niveles de agua. Y cuando hablamos de la subida de niveles de agua, unos centímetros, estamos hablando de unos centímetros en vertical que pueden representar kilómetros en horizontal. Así es. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, en principio, Centroamérica tiende a desaparecer debajo del agua. Tal vez algunos picos de Centroamérica. Algunas ciudades costeras. Pero muy poco, no. Pero por ejemplo, todo el Caribe nicaragüense, que no es zona montañosa, eso fácilmente puede quedar bajo agua. Es decir, sí, las llanuras de inundación, algunas del Caribe puede ser que sí, pero el Pacífico no tanto. El Pacífico, porque tiene mayor, digamos, la parte más costera. Pero es decir, si las cosas continúan, evidentemente que vamos a desaparecer debajo del agua. Si continúan como van, porque es decir, como te digo, centímetros en vertical son kilómetros en horizontal. No, claro. Bangkok es el ejemplo más notable de eso. Una ciudad del tercer mundo, no sé cuántos, 15 millones de habitantes tendrá Bangkok. Se estima que en 20 o 30 años puede pasarle eso. Sí. Mientras que en los países, digamos, más industrializados, es un poco más difícil que le ocurra. Florida. Sin embargo, Florida puede desaparecer. Washington, Nueva York. Pueden desaparecer, pero bueno, nada cuesta llevar el gobierno y les va a costar mucho. A la región montañosa, pues. Y les va a costar mucho si les llega a pasar. Pero bueno, y entonces vamos a terminar pagando, por lo menos los países tropicales vamos a terminar pagando el pato de la fiesta. Mira, hay un problema del cambio climático que va a suceder mucho antes que el problema de la elevación del nivel del mar, que es mucho más peligroso, que es el aumento de la temperatura, ¿verdad? Que habíamos hablado al comienzo.
Vos dijiste al comienzo de tu alocución el día de hoy que estaba haciendo mucho calor ahora en septiembre. Estamos en el verano en el hemisferio norte todavía. El verano termina el 21 de septiembre. O sea, estamos en la época más. Y empezamos otoño. Sí. Y después viene el otoño. El calor o la calor, como se dice en el norte, que me gusta más la palabra la calor, suena más bonito. Es una cosa bien preocupante. Afecta la vida diaria de las personas. El problema de la calor no es tanto que haga en el día, sino en la noche. Que haga calor en el día es lo normal, porque está el sol. Pero que siga haciendo calor en la noche cuando tenés que descansar, eso tiene toda una serie de implicaciones sobre tu salud, sobre tu estado mental, sobre tu productividad, sobre tus horas de sueño y sobre tu economía. Porque si hace mucho calor, ¿qué vas a hacer? Pones abanico. Pones abanico, bueno, sí. O si tenés posibilidades, pones un aire acondicionado y todo eso te incrementa el costo de la factura eléctrica, ¿verdad? Entonces hay un efecto directo, ya está sucediendo desde hace algún tiempo en Nicaragua y eso va a aumentar. ¿Qué nos ha salvado en Nicaragua? Fíjate que ahorita debería hacer más calor, pero ¿por qué no hace más calor? Porque estamos en una época de la niña. La niña enfría Nicaragua. Enfría Nicaragua. En otros países, en otros lugares las calienta, pero la niña enfría Centroamérica y el enfriamiento trae más lluvia. Por eso este invierno ha sido muy bueno. Pero cuando venga el niño el próximo año o venga un invierno normal, vas a ver la calor que va a hacer. O sea, yo tengo un termómetro en mi casa y veo la temperatura y en abril, mayo, a las 10 de la noche la temperatura es de 30 grados. Sí. Eso es altísimo. Sí, claro, eso no lo soporta. De 27 grados, 26 grados. Eso no lo soporta. Y cada vez va a haber ese número de días en Managua y en todo el Pacífico. Eso es insoportable. Eso aumenta tu rendimiento laboral, tu productividad del trabajo, tus costos económicos, tu estabilidad emocional. O sea, hay una serie de efectos que ya se están viendo por esa subida tan alta del calor y va a ir aumentando. Y tenemos que adaptarnos a eso sí o sí. Sembrar árboles, hacer viviendas biodinámicas. Lo ideal sería en vez de usar tejas de zinc, usar ladrillos de barro, pero bueno, eso es pesado, pues, pero bueno, genera menos calor. Pero es decir, hay una serie de medidas que pueden hacerse en la vivienda, que se van a tener que hacer. Para ponerte un ejemplo de eso, en el norte de Nicaragua, donde también hace calor, a pesar de que es un clima de montaña un poco más temperado, la gente en muchos lugares, para poner un ejemplo, Jalapa o tal, ¿cómo se defiende del calor? Sus casas son de adobe. Sí. Y el adobe disipa mejor el calor que una pared de concreto o que una teja de zinc. La gente ahí vive en habitaciones más frescas. Por lo que pasa en muchas casas viejas de Masaya, de Granada o de León, que son casas de adobe, que son más frescas. Es decir, hay una serie de cosas que ya se saben desde hace siglos que se van a tener que empezar a hacer. Claro, con el adobe hay que tener cuidado por el problema de los sismos en el Pacífico, pero ya hay formas de hacer una mezcla de adobe con concreto que pueden resultar prácticas. No, ya hay materiales también termorresistentes o termoadaptables de alguna manera que te contribuyen. Pues yo conozco un zinc que pero el problema de eso no se calienta, por ejemplo. Pero el problema de eso es materiales. Es el costo. No, el problema de esos materiales es que no son, ¿cómo decirte? Son materiales que también tienen un impacto sobre el clima. Es decir, no es lo mismo hacer una pared de adobe con un material local que hacerla de concreto o meterle hierro o esto. ¿Por qué? Porque todo eso implica un consumo de energía y a la vez una generación de CO2. En lo posible, pues tratar de usar materiales locales que no tengan ese impacto sobre el medio ambiente. En lo posible. Va a haber casos en que no se va a poder hacer, obviamente que no. Pero en lo posible tratar de usar materiales locales donde hay mucha experiencia. Yo conozco a constructores de adobe en la zona norte, en la zona de Granada, excelente. Gente que te puede hacer casas de adobe pequeñas, sismo resistentes, que ya tienen la experiencia. Por ejemplo, entonces, en Nicaragua hay tecnologías de adaptación al cambio climático que ya existen. Estos constructores de adobe
no son de ahora, son gente que ya tiene años de estar haciendo eso. Creo que en Jalapa estaban haciendo ladrillos de adobe. Sí. Sí, Sí. Bloques de adobe. Bloques de adobe, bloques de adobe, claro. Sí. Claro, y hay una serie de combinaciones que se pueden hacer. Yo sé que, por ejemplo, en las carreras de arquitectura e ingeniería también se estudia, ¿cómo se llama? Construcción biodinámica, no sé cuál es el nombre, pues. Tenés que tener en cuenta también la orientación del sol, de los vientos para hacer la construcción de la casa. Lo que pasa es que muchas casas ya están construidas. Sí. Lo único que tenés que hacer es hacer algunas adaptaciones. Pero las que se van a hacer pueden tener esa ventaja de poder hacerlas bien desde un comienzo, pues. ¿Verdad? Pero a lo que voy es a que nosotros en Nicaragua tenemos una serie de actividades y acciones que ya existen, que hay que rescatarlas, que hay que promoverlas, que hay que difundirlas y que nos van a poder ayudarnos a enfrentarnos y adaptarnos al cambio climático. Eso es lo que digo, pues. Sí, ok. Quedamos pendientes para hablar acerca del plástico, porque ese es un gran tema. Un tema importante y seguramente vamos a hablar, ya sea antes o después del plástico, vamos a hablar de los efectos de Azerbaiyán. De Bakú. ¿En qué queda esto de Bakú? ¿Qué es lo que se logra o no se logra en Bakú? Sí. Y con la gran ventaja de que la próxima COP, la número 30, va a ser en Brasil. Va a ser en Brasil, más cerca de nosotros. Más cerca de nosotros, y si se pudiera ir para entablar alianza, conocimiento con otros colegas del mundo, sería excelente. Sí, sería extraordinario. Bueno, agradecemos Álvaro Fonseca, ecólogo, a nuestro público también, amigas, amigos televidentes, por su sintonía en esta edición Sumando Vigores.